Vamos a ver ahora un ejemplo de onda, el sonido, del cual vamos a hallar algunas características. Entonces, el sonido pues, es una perturbación que aparece cuando vibramos las partículas de un medio elástico con variaciones en densidad o presión y que se propaga en forma de ondas. Entonces, lo primero de todo, necesitamos un medio de tipo elástico. Entonces, es una onda de tipo mecánico porque necesita un medio material que además sea elástico. Si las partículas son muy rígidas, no pueden vibrar y por lo tanto no se transmite el sonido, como es el caso de los aislantes acústicos. Es una onda de tipo longitudinal. Las partículas vibran en la misma dirección de avance de la perturbación. Y es una onda de tipo tridimensional, lo cual va a definir las fórmulas que debemos utilizar a la hora de calcular la intensidad sonora. Entonces, se propaga en las tres direcciones del espacio. Recordamos que entonces sus fórmulas corresponderán pues, a una superficie, a un frente de onda superficial, la distancia influirá más en su pérdida, en su atenuación, que en el caso de una onda unidimensional, etc. Entonces, para que haya un sonido, tiene que haber una fuente, pues eso, algo que haga ruido, un medio elástico que permita la propagación y un receptor. Entonces, si un árbol cae en medio del bosque produce un sonido, bueno, estrictamente hablando, si no hay nadie que lo oiga, no, porque no se están cumpliendo las tres condiciones. Entonces, la fuente del sonido puede ser una cuerda, columna de aire o una membrana que vibra. Si nos fijamos, son tres ejemplos de instrumentos musicales: una guitarra, una flauta y un tambor. Entonces, el medio debe ser elástico, ya hemos dicho. Entonces, por lo general, la velocidad es más grande cuanto mayor sea la densidad y la temperatura. Entonces, en unas condiciones determinadas, que son a 15 grados y una atmósfera de presión, el sonido se propaga a la velocidad que ya conocemos de 340 metros segundo. Por ejemplo, en el agua la velocidad es muchísimo mayor. Por eso cuando hablamos en el agua se oye como raro, ¿no? A ver dónde lo tenemos. Aquí en el agua de mar, 1500 metros segundo. Y dices, hombre, pues no me extraña que no se oiga nada, que no se entienda. Sí que se oye, pero no se entiende. Entonces, el receptor es alguien o algo capaz de captar la onda e interpretarla. Entonces, el oído humano es el que interpreta, o sea, es el que capta los sonidos que interpreta nuestro cerebro. Cualidades del sonido. Vamos directamente a la que nos interesa. No nos interesa el tono ni el timbre. Nos interesa la intensidad. Muy importante, por favor. Es el típico problema, muy importante. Entonces, permite identificarlo como fuerte o débil. Recordamos que la intensidad era la potencia, perdón, no, sí, la potencia por unidad del frente de onda. Entonces, en este caso, por superficie, porque estamos en una onda de tipo tridimensional. Por lo tanto, la intensidad se va a medir en vatios partido metro cuadrado. Bien, sigamos. Entonces, está relacionada con la amplitud de la onda. Fuertes, pues tendrá más amplitud, una onda más grande, y débiles, pues amplitudes más bajas. Entonces, el oído humano normal, de un adulto normal, sin pérdidas, permite oír desde sonidos de 10 a la menos 12, ojo al dato, vatios metro cuadrado, que es el número de adición, hasta los 100 vatios metro cuadrado, sin sufrir daños, que es el umbral de sensación de dolor. Entonces, la medida del sonido, la intensidad sonora, los decibelios, que lo habremos oído muchas veces, es algo muy subjetivo, es una percepción subjetiva que hemos aprendido a medir. Pero en realidad, para apreciar el volumen, la intensidad, para apreciar un volumen doble de otro, la intensidad debe ser 10 veces mayor. ¿Qué significa esto? Que la relación entre la intensidad de un sonido y la sensación que yo percibo es de tipo logarítmico. No es una línea así, es un logaritmo y eso hace, bueno, pues que necesite una fuente muy potente para aumentar el volumen de algo. Entonces, el nivel de intensidad sonora, o decibel, o beta, lo ponemos así, es 10 logaritmo de la intensidad del sonido entre la intensidad umbral. Entonces, se miden decibelios, pero en realidad, si os fijáis, al poner intensidad entre intensidad umbral sería vatio metro cuadrado entre vatio metro cuadrado. Podríamos decir que la intensidad sonora es adimensional, pero bueno, le ponemos decibelios porque algo hay que ponerle, básicamente. Entonces, para hacer ejercicios de ese tipo, debemos recordar las fórmulas de la potencia igual a energía partido tiempo. No es habitual que aparezca, pero bueno, no vamos a descartarla. Además teníamos que la intensidad sonora era la potencia entre la superficie del frente de onda. Además sabíamos que en una onda tridimensional la intensidad 1 entre la intensidad 2 es igual a R1 entre R2. Y además sabemos que la amplitud 1 entre la amplitud 2
es igual a, atención, sí señor, R1 al cuadrado entre R2 al cuadrado, de forma que la amplitud se va reduciendo más conforme a la distancia. Entonces, con estas fórmulas, más la fórmula de la intensidad sonora, podremos calcular el valor de esta intensidad en decibelios, en honor a Alexandre Graham Bell. Por favor, recordad bien las fórmulas de la formación de logaritmos, porque cuando tengamos aquí una incógnita o aquí, pues tendremos que utilizar logaritmos para despejar estas cosas. Entonces, importante, toda esta ristra de fórmulas para los ejercicios del sonido. Algunas características del sonido, ya más concretas. Bueno, pues el tema de la contaminación acústica, que bueno, pues si un sonido es demasiado fuerte o demasiado prolongado en el tiempo, puede provocar daños físicos y psíquicos. Pues físicos, que te puedes cargar el oído, y psíquicos, hombre, pues que si no duermes te vuelves loco, ¿no? Entonces son ruidos habitualmente faltos de armonía, con fuentes distintas y normalmente muy altas. Entonces, cuando tú llamas a la policía, traen un sonómetro que mide el nivel de ruido y lo hace en decibelios. Entonces, habitualmente la fuente, o sea, no se deben superar en una habitación los 31 decibelios, sea la hora del día que sea, y los 36 decibelios si no es una habitación, si es un pasillo, si es un baño. Esto en la localidad de Pamplona, según las ordenanzas municipales. Entonces, si llamas a la policía y son 32 decibelios en tu habitación porque el vecino está gritando, bueno, pues se puede emitir una denuncia o pueden ir a callar al vecino, ya se sabe. Bien, aplicaciones del sonido, aparte de oír. Bueno, pues varias cositas. Aprovechando el efecto de reflexión y refracción. ¿Por qué? Bueno, pues porque no deja de ser una onda. Tenemos el sonar, típico del radar y tal, eso que en las películas de submarinos hace una balita y pip, pip, pip. Bueno, pues es el sonar, básicamente emite ultrasonidos, chocan con un objeto, vuelven y entonces nos dice, anda, ahí hay algo, ¿no? Entonces, las ecografías, pues ahora mismo hay ecografías en 3 dimensiones que ya ves al niño y casi pues a ver si tiene pecas o no. Y básicamente se basan pues en que en distintos materiales, pues si es carne, si es hueso, el sonido viaja a distintas velocidades y por lo tanto rebota o atraviesa de distinta manera. Entonces la máquina lo interpreta de forma que es capaz de hacer un dibujo con esos datos y decir si hay niño o hay niña. En medicina, pues se usa para calmar dolores musculares, os lo puedo asegurar. Cuando tienes pues eso, un tirón y cosas así, pues se utiliza para calmar los dolores musculares con los ultrasonidos. En robótica, con un sensor para medir distancias, imitando, pues, por ejemplo, a los murciélagos, que también utilizan los ultrasonidos para que cuando, fíjate, va el murciélago y de repente encuentra un mosquito y llega hasta él, y como rebota, pues el murciélago se come el mosquito. Y luego, pues en la industria, por ejemplo, se emplea pues, para detectar irregularidades en los materiales. Imagínate que tú has soldado 2 vigas gigantes, aún así y la otra asa. Entonces has hecho aquí una soldadura, pin, 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 y dices, jo, ¿estará bien hecha o me habré dejado algún agujero dentro? ¿Y qué haces? ¿Romperla para ver si está bien? Pues no, pues lo que haces es un ultrasonidos y entonces ves si hay algún trozo que esté vacío o no esté vacío.